A partir de este momento, en la Red Mendoza, Economía para todo público. Hasta las 12, el doctor en economía Pablo Salvador te explicará cómo influyen en las inversiones de tu vida cotidiana las decisiones que toman quienes nos gobiernan. Conducción, Ezequiel Nasevich y doctor Pablo Salvador. Producción general, Gustavo Alegre. Tu economía en la radio hasta las 12, aquí en el 94.1 de FM, la Red Mendoza. Auspician Economía para todo público. Mundo Clima, calefacción y refrigeración. Puente León, Rentacar, Walmart, ahorra dinero, viví mejor. Fensus, una forma moderna de hacer negocios. Y estamos comenzando el programa número 6 de Economía para todo público. Hoy una mañana muy fresca, por lo menos acá en Mendoza, no sé si sigue lloviendo, pero la televisión marca que hacen 7 grados, 3 décimas, así que a prepararse si van a salir a la calle. Te comentaba, un programa donde buscamos, como dice la promoción, que vos aprendas un poquitito más sobre economía, que puedas entender lo que el gobierno con sus decisiones busca, y no solo que el gobierno, sino lo que otros entes, ya sea empresarios privados o entes no gubernamentales, buscan con sus pedidos, ¿no? Una economía que al parecer viene mejorando por algunos indicadores que uno ve diariamente, lo que no significa que estemos bien, ¿no? Porque son dos conceptos totalmente distintos. Justamente lo que buscamos de este programa es clarificarte a vos estos conceptos para que puedas tomar mejores decisiones para tu vida, porque la verdad que la economía es algo que nos compete a todos. Vos de tu hogar seguramente la aplicás, pero quizás no con algunos conceptos técnicos a nivel de o lo que uno en algún momento puede haber aprendido en la facultad sobre todo. Quien les habla, Gustavo Alegre. Hoy no está Ezequiel Nasevich, él está en este momento dictando clases, si anda haciendo docencia. Y si hablamos de docencia, nada mejor que, o por lo menos el referente en la red, el señor Pablo Salvador. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a la audiencia de Economía para todo público y, como vos decías, ¿no? Bienvenidos a este 6º programa. Saludamos también a Matías Supo en los controles. ¿Ya recuperado, Matías? Está mejor, dices de acá. Y yo lo que veo que acá Pablo Salvador ya va perdiendo el miedo escénico, ya se anima con su mate. Para mí, por favor, con azúcar, ¿sí? Ya se anima, así que eso es muy bueno. Y gracias, Pablo. Hace 35 años, le estamos comentando a la audiencia, hace 35 años que nos conocemos y un gusto tenerte acá en la mesa. Es así, ¿no? Fuimos compañeros en la primaria, luego coincidimos en el mismo colegio secundario y también coincidimos en la misma universidad, así que hace un montón de años que nos conocemos, ¿no? Así es. Sí, esperamos que salga un muy buen programa. Y para eso te pregunto, porque mucha información siempre hay en la semana, y uno de los temas tiene que ver con las exportaciones, tiene que ver con esta obligación que tiene también el gobierno de presentar ya lo que es el presupuesto. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bien, mira, como vos bien acabas de mencionar, esta semana el INDEC publicó los datos sobre las exportaciones de Argentina y el origen provincial de las exportaciones, es decir, de dónde salen las exportaciones que hicimos a nivel nacional en el primer semestre del 2017. Y si vamos un poco a los números, vemos que Argentina en este primer semestre exportó 28.000 millones de dólares. Si comparamos qué pasó con el primer semestre del año anterior, vemos que las exportaciones en dólares apenas crecieron 0,7%. Si te parece que desagreguemos un poco los números estos en cuanto a las regiones que hay en el país, vemos que la región que más exportó en este primer semestre fue la región pampeana. Es decir, el 75% de eso que se exportó, lo exportó solamente la región pampeana. Para recordar un poco qué complejos exportadores tenemos en la región pampeana, tenemos el complejo automotriz, oleaginoso, el cerealero, la carne y la leche. Es decir, son complejos muy grandes que no solamente representan una gran proporción de las exportaciones, sino que además representan una gran proporción del empleo privado registrado en dichos sectores. La segunda región que más exportó fue la patagónica,
Y aquí en la región esta los principales complejos son el pesquero, combustibles, oro, plata y algo del complejo frutícola. En tercer lugar aparece el noroeste argentino, con cobre, tabaco, cereales. En cuarto lugar aparece Cuyo. En Cuyo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que depende mucho del tamaño de la región, y enseguida vamos a ver un poco qué está pasando con Mendoza en el ranking a nivel nacional, ¿no? En número de provincias. Y Cuyo, digamos, tiene varios complejos, está como más diversificada las exportaciones, tiene varios complejos grandes, que son el vitivinícola, frutícola, hortícola, olivícola, y oro y plata, que está básicamente ubicado en San Juan. Y por último, el complejo que menos exportó fue el noreste argentino. Vos decías que en cuarto lugar aparece Cuyo, ¿no? Pero aparece en cuarto lugar en volumen de exportaciones en términos de dólares, pero sin embargo, solamente Cuyo y La Pampa fueron las que más exportaron si comparamos lo que pasó entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año. Es decir, el resto de las regiones exportaron menos en términos interanuales. Si vamos un poco más a los datos de Mendoza, Mendoza en este primer semestre vendió más o menos unos 660 millones de dólares. Esto la ubica en el sexto lugar a nivel provincia, es decir, Mendoza fue la sexta provincia que más exportó en este primer semestre. Y en términos de dólares exportó 5% más que el primer semestre del año pasado. Ahora, si observamos qué pasó con las cantidades, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las cantidades exportadas cayeron. Es decir, estamos vendiendo menos productos, pero estamos recibiendo más dólares por esos productos. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios que nos están pagando por nuestros commodities mejoraron en el último año. ¿Y por qué estamos vendiendo menos? Básicamente por las condiciones macroeconómicas del país. ¿Cuáles son estas condiciones? Todavía tenemos una inflación alta, 20% aproximadamente interanual. Tenemos carga fiscal muy elevada, 34-35% del PBI todavía siguen siendo impuestos. Esto ya está en agenda del gobierno. Y también el tipo de cambio. El dólar, digamos, si uno mira con una perspectiva histórica, puede considerarse que está atrasado para las economías regionales. Es decir, no son tan competitivas porque el dólar está bajo. Luego, si querés, podemos hablar un poco más del impacto del dólar, como ya hemos mencionado en otros programas. Pero básicamente estos factores hacen que hoy las exportaciones hayan disminuido en cantidad, pero aumentado en dólares. No sé si querés que te comente un poco a qué destinos o qué productos son los que exporta Mendoza. Sería bueno porque para que por ahí el consumidor, el oyente habitual, ¿no es cierto?, pueda entender un poquitito, porque nosotros venimos comentando y nos basamos obviamente en indicadores desde varios programas que venimos haciendo de estas mejoras. Y por ahí uno recibe vía líneas de contacto, ahora ya las vamos a mencionar, algunas críticas y dice, no, esto no es así. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Estos datos son datos macroeconómicos que por ahí a la gente, al consumidor final, le llegan algún tiempo después, ¿no? Y hay veces que no te va a llegar, justamente porque determinadas economías son las que se ven favorecidas. Entonces, comentanos, por favor, para que la gente sepa quiénes son los que se favorecieron, ¿no?, con estos indicadores que vos estás dando. Bien, en el caso de Mendoza, digamos, lo que más se vendió en este primer semestre fue vino fraccionado. Luego le siguió en importancia, por ejemplo, el tema del ajo, mosto, vino a granel, bombas centrífugas, ciruelas y algo más de fruticultura. Es decir, si uno suma, por ejemplo, todos los productos del sector o del complejo vitivinícola, el 60% de las exportaciones de Mendoza corresponden al complejo vitivinícola. Y un dato para destacar, las bombas centrífugas, que es la metalmecánica de nuestra provincia, representaron el 4%, están en tercera posición de los productos más exportados. Muchas veces cuando uno habla de exportaciones de Mendoza, inmediatamente se le viene a la cabeza el tema de vinos. Pero también hay otros productos, como la industria, que todavía siguen siendo un sector que no termina de recuperarse. Justamente vos decías al comienzo que hay sectores que ya vieron la recuperación, otros que están comenzando a verla y otros que todavía no la ven. Bueno, el tema de la industria está ahí. A nivel nacional la industria ya levantó, ya está recuperándose hace 3 meses, pero en Mendoza todavía está tardando un poco más. Y por último, ¿quién fue el país que más nos compró? Brasil. Brasil compra el 24% de lo que nosotros vendemos.
Y ahí pegadito está Estados Unidos, con el 23-24% también. Es decir, nuestros dos principales compradores son Brasil y Estados Unidos. Entre estos dos países ya tenemos el 50% de nuestros productos. En tercera posición está Chile y en cuarta posición el Reino Unido. Por eso es muy importante qué está pasando con el Brexit en Inglaterra, porque hoy nosotros como en Mendoza ya entramos con varios productos al Reino Unido y hay que ver cómo va a seguir esto a partir del año próximo. Bien. Nuestras líneas de contacto: línea pública 462-3602. También podés comunicarte a nuestro WhatsApp al 2616-516916. Y también, en particular con nuestro programa, podés hacerlo a través de nuestro Facebook. Nos encontrás como Economía para Todo Público. Y también, si te perdiste algún programa, o sobre todo la columna especial de Pablo Salvador, podés encontrarnos en YouTube también como Economía para Todo Público. Si querés participar, nosotros te ofrecemos en nuestro Facebook que lo hagas a través de nuestro monitor de precios. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que seas vos el que nos brinde la información sobre el precio de los distintos productos, sobre una canasta que nosotros hemos armado de productos que más se consumen, también algún elemento de esparcición, para que juntos podamos ir monitoreando cómo viene cambiando los precios en nuestro país, ya que lo que uno entiende por esto es como la famosa inflación, ¿no? Así que lo podés hacer en nuestro Facebook, como te digo, Economía para Todo Público. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Y regresamos con el segundo bloque, lo que es Economía para Todo Público. Y como nos tiene acostumbrados, vamos a ir con la columna especial del doctor Pablo Salvador. Auspicia la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Bien, Gustavo, bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué es el déficit fiscal y qué implicancias tiene esto para la gente, cómo afecta esto en el bolsillo de la gente. Si te parece, podemos hacer primero, digamos, un paralelismo con una familia. Es decir, supongamos una familia que ingresa mensualmente 18.000 pesos, ¿no?, entre los cónyuges, pero que esta familia todos los meses gasta 20.000 pesos. Es decir, aquí tiene un déficit de 2.000, ¿no?, un desbalance. Es decir, todos los meses está gastando 2.000 pesos de más. ¿Cómo hace esta familia para poder gastar 2.000 pesos de más todos los meses? Una opción es pedirle prestado a un amigo, a un familiar. Otra opción es ir a pedir un préstamo al banco. Otra opción es usar la tarjeta de crédito. Si llevamos esto a nivel país, sucede lo mismo. Es decir, el gobierno hoy está gastando más de lo que recauda. ¿Y cómo hace el gobierno? ¿Qué medidas o qué opciones tiene para equilibrar estas cuentas? Bueno, el gobierno tiene tres opciones. Por una parte, subir los impuestos. Otra opción es pedirle dinero prestado al Banco Central. Y una tercera opción es endeudarse, o con organismos públicos o con organismos internacionales, ¿no?, la famosa deuda externa. Si te parece, repasemos un poco qué hizo la gestión anterior. La gestión anterior pidió dinero prestado al Banco Central. Por eso, gran parte, digamos, de la inflación que todavía sigue en la economía es producto, digamos, de esa política. También pidió prestado a organismos públicos. Y hoy la deuda interna, en términos del PBI, está aproximadamente en un 36%. Pero se desendeudó con el exterior, es decir, dejó de pedir dinero prestado al exterior y canceló gran parte de la deuda externa que teníamos. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno, la gestión actual? Este gobierno sigue pidiendo prestado al Banco Central, pero menos. Por eso la inflación está tardando tanto en descender a los niveles que busca o que pretende el Banco Central. Si bien la inflación viene bajando, sigue estando presente en la economía y, como mencionábamos en el primer bloque, la inflación de los últimos 12 meses está alrededor del 20-21%. No pide tanto a los organismos públicos, es decir, deuda interna, pero sí está pidiendo prestado afuera, la famosa deuda externa. Y hoy la deuda externa en términos del PBI está en aproximadamente el del 18%. Si uno suma la deuda interna y la deuda externa, hoy la deuda del gobierno está en un 54% y es lo que comentábamos la semana pasada. Si uno tuviera que, digamos, elegir qué caracterizó la gestión anterior y cuál caracteriza esta, básicamente en la gestión anterior se financió
vía emisión monetaria del Banco Central, y este gobierno, esta gestión, se está financiando vía endeudamiento externo. ¿Qué ha pasado con el déficit fiscal en los últimos años? Cuando uno habla de déficit fiscal, surgen algunas dudas, ¿no? Porque hay varias definiciones. Está el déficit fiscal financiero, déficit fiscal primario. Cuando uno habla de déficit fiscal primario, toma en cuenta básicamente ingresos y costos sin tener en cuenta lo que está pasando con la deuda. Es decir, no toma en cuenta ni los préstamos del exterior ni los intereses que yo tengo que ir pagando. Cuando yo incorporo este rubro a los ingresos totales y a los gastos totales, aparece lo que se llama el déficit fiscal financiero, o muchas veces lo que se conoce directamente como déficit fiscal. Si vamos un poco para atrás, tanto el déficit fiscal como el déficit fiscal primario aparecieron a partir del año 2010. Y ambos se fueron incrementando hasta el año 2015, cuando tocaron máximos. Es decir, en el 2015 el déficit primario alcanzó al 5.2% del PBI. Y el déficit fiscal, es decir, el déficit total, alcanzó el 7,2% del PBI. El año pasado hubo una pequeña mejora de ambos tipos de déficit y el gobierno calcula ir mejorándolo gradualmente hasta el año 2019. Si le ponemos un poco de números, en julio los ingresos totales del gobierno fueron 185.000 millones de pesos. Y los gastos del gobierno fueron 207.000 millones de pesos. Es decir, gastó 22.000 millones de pesos que no recaudó, que no tenía. Ese es el déficit fiscal primario. Si a estos 22.000 millones de pesos le agregamos los intereses que tiene que pagar a los organismos que nos han prestado dinero, el déficit fiscal asciende a 32.000 millones de pesos. Es decir, el rojo hoy está en 32.000 millones de pesos. Son el de julio. Luego podemos hacer la comparación de enero a julio en acumulado, pero eso no tiene sentido, pues serían muchos números. Si desglosamos un poco estos números, los ingresos totales del gobierno, decíamos, en julio fueron 185.000 millones de pesos. Si comparamos con lo que pasó en julio del año pasado, los ingresos del gobierno aumentaron 28%. Es decir, la recaudación en el mes de julio aumentó 28% en términos interanuales y la inflación fue el 21%. Es decir, están recaudando bastante por encima de la inflación. Esto te da un indicio de que la economía se está reactivando. ¿Te parece que veamos cuáles son los impuestos que más pesan dentro de esta recaudación? Vemos eso, pero como ciudadano ya tengo una pregunta para hacerte, ¿sí? Perfecto, cuando quieras. De todos estos ingresos, el 16% de esa recaudación la aporta el IVA. El 14% el impuesto a las ganancias. El 7% lo aporta el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y una gran proporción también la aporta el tema de las contribuciones a la seguridad social. Si desglosamos un poco los gastos primarios del gobierno se desglosan en tres grandes componentes. Por una parte tenemos todo lo que es prestaciones sociales, que esto representa el 50% del gasto total del gobierno, es decir, las prestaciones sociales. Aquí tenemos jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas especiales para las provincias. Un segundo gran componente de los gastos se denomina otros gastos corrientes, es donde tenemos los subsidios económicos, los salarios de los estatales, las transferencias a las provincias y otros gastos. Este rubro representa el 50% del gasto total del gobierno y el 10% restante que nos está quedando son gastos de capital. Gastos de capital que son transporte, vivienda, agua, alcantarillado, básicamente la obra pública. Es decir, si vemos la evolución de estos rubros, vemos que las prestaciones sociales, que es el componente más importante del gasto total a nivel nacional, aumentaron 46% en los últimos 12 meses. Es decir, muy por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno, está tratando de sostener a los grupos más vulnerables, ¿sí? Con estos ajustes que fue implementando en estos 20 meses. Otro rubro importante que aumentó fue el tema de los salarios. Los salarios aumentaron 29% entre julio y julio. ¿Y dónde se están produciendo los recortes? Los recortes justamente se están produciendo en los subsidios económicos y en las transferencias a las provincias. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Si uno suma salarios, jubilaciones y asignaciones, esto representa el 60% del gasto. Y el gobierno no quiere recortar por ahí, no ha recortado por ahí y de hecho ha aumentado las prestaciones apuntadas a estos sectores. El gobierno está recortando los subsidios económicos, pero los subsidios económicos representan solamente el 10% del gasto total del gobierno. Por eso el ajuste es gradual,
porque el impacto o el peso que tienen los subsidios económicos en el gasto total es mínimo, es apenas el 10%. Por lo tanto, el gobierno viene disminuyendo el déficit fiscal de manera gradual. ¿Por qué? Porque solamente está tocando los subsidios económicos y está esperando que la economía crezca. Porque si la economía crece, todos pagamos más impuestos, pero no porque nos aumenten los impuestos, sino porque se amplía la base de la gente y las empresas que tributan. Y por eso el gobierno ha apostado por el déficit fiscal y espera que el año 2017 cierre con un déficit primario del 4,2%. Una pregunta a partir de tu exposición. Vos decías, el gobierno o bien pide prestado al Banco Central o bien pide prestado afuera. ¿Qué es más barato para el gobierno entre estas dos opciones? Esto depende mucho de la coyuntura actual. Por ejemplo, en la gestión anterior, nosotros, el país, digamos, estaba en el veraz internacional, ¿no? Es decir, si una familia estaba, digamos, en el veraz, en un banco a nivel provincial, bueno, el gobierno nacional estaba en el veraz, y si pedía al exterior podía hacerlo, pero a tasas usurarias en dólares. Hoy las tasas son mucho más baratas, pero todas tienen pros y contras, digamos. Si yo le pido al exterior, hoy no tengo un gran endeudamiento externo, pero tarde o temprano tengo que empezar a devolverlo. ¿Y eso quién lo va a hacer? Las generaciones futuras cuando lleguen esos vencimientos. Por otra parte, si yo pido al Banco Central, hoy estoy perjudicando ¿a quién? A los que menos tienen, porque yo pedirle dinero al Banco Central implica mayor inflación. Y la inflación, sobre todo, la sufren aquellos que menos tienen o aquellos que viven de una pensión mínima o de una jubilación. Bueno, como ustedes verán, la situación es bastante compleja para cualquier gobierno que se encuentra en esta situación. Hasta acá la columna del doctor Pablo Salvador. Auspició la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Todos los sábados, de 11 a 12, en la Red Mendoza, Economía para todo público. Regresamos con Economía para todo público y en esta oportunidad estamos en contacto con el señor Jorge Sanchís, él es el presidente de la Cámara de la Construcción aquí en Mendoza. Jorge, Gustavo Alegre te saluda, mucho gusto y gracias por atendernos. Buen día, Gustavo, no, es un placer. Jorge, tiempo atrás habíamos tenido una charla telefónica con Martín Tetaz y él comentaba de la buena medida que había tomado el gobierno respecto de los créditos hipotecarios. Hace algunos días pudimos ver que, según algunos indicadores, durante agosto, comparativamente con el mismo mes del año pasado, el incremento de los créditos hipotecarios ronda el 60%. Desde la Cámara de la Construcción, que lo que queremos saber es si esto realmente es así y cómo ves vos el tema de los créditos hipotecarios y de la construcción en general. Mira, nosotros el seguimiento, el seguimiento que tenemos es que estaban en el orden de los 6.000 millones de pesos el otorgamiento de los préstamos hipotecarios en el mes pasado. Eso significa muchísimas viviendas y una actividad muy grande para lo que es la construcción. Yo creo que todo esto de los préstamos hipotecarios, más allá de ser una medida que le ha permitido a lo que es la clase media, el joven, el matrimonio joven y demás, poder acceder a una vivienda propia, ¿no es cierto?, genera una cantidad de trabajo en el sector de la construcción muy importante. Así que creo que, digamos, se está viendo y los préstamos cada vez son más los bancos que se acoplan, porque en un principio había sido el Banco Nación y el hipotecario, pero después ya está el Credicop, también ha sacado líneas muy interesantes, Superville también ha salido con préstamos interesantes para la construcción de la primera vivienda. Creo que todo está apalancado por la baja de la inflación y la instauración de la UVA, digamos, como una unidad de pago que le da una cierta seguridad de constancia a la persona que toma el crédito. Buen día, Jorge. Pablo Salvador te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Mencionabas el tema del impacto en el empleo. ¿Tienen números concretos acerca de cómo está impactando en el empleo aquí en Mendoza? Mira, en Mendoza nosotros tenemos lo que es el informe de coyuntura del IERIC, que lo hace en forma mensual. El último que tenemos es el del mes de julio, y nosotros desde Mendoza, específicamente desde julio del año 2016, no ha dejado de crecer ningún mes. Ajá. Es decir, todo con una pendiente muy pequeña, sí. Es decir, con un incremento muy bajo, pero mientras en el resto del país seguía cayendo, Mendoza ya había invertido la tendencia y estaba creciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El préstamo hipotecario individual, a los fines de lo que es la mano de obra, digamos, registrada y demás, tiene poco incremento porque normalmente la persona que le otorgan el préstamo, la obra la hace por administración, lo hace con gente, digamos, pequeño grupo de trabajadores, cuentapropistas y demás. Entonces eso, si bien tiene un reflejo grande en lo que es la economía, porque consume materiales, digamos, y la persona que está trabajando a su vez también consume y demás, no lo alcanzamos a reflejar en lo que son en los números del empleo registrado, que es el que te da el IERIC. Claro, el impacto, digamos, es menor en el empleo, digamos, el tema de los préstamos familiares, ¿no? Y no es que sea menor, lo que pasa es que se hace por otro carril. Entonces hay un nivel de informalidad en esa obra de la construcción de la vivienda por administración de la persona específica que no lo podés llegar a cuantificar. Bien. Y usted decía, digamos, como que Mendoza tomó la posta comparado con nivel nacional y que desde julio del año pasado que viene creciendo el empleo. Digamos, ¿tiene algo que ver, digamos, que en Mendoza el tema por ejemplo, ¿no?, que empezó con el tema de la recuperación o el mejoramiento del aeropuerto, de algunas obras públicas aquí, por ejemplo? Lo que sucedió fue que Mendoza estaba en una situación de muchísima obra iniciada y que estaba prácticamente paralizada. Cuando el cambio de gobierno, digamos, el gobierno rápidamente entró a buscarle la solución a eso. Bueno, hubo una serie de negociaciones, el tema de los bonos que sacaron para pagarle a los contratistas y demás. Entonces, en cuanto hubo una pequeña punta de arreglo con las deudas que se venían trayendo, nos encontramos que teníamos 107 barrios en ejecución. Entonces fue mucho más rápida la reactivación, porque las empresas, si bien estaban paralizadas, pero estaban con trabajo pendiente, llamémoslo así. No arrancó de cero. Eso fue, exactamente, no arrancamos de cero. Bien, y con respecto, digamos, al futuro inmediato, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen desde el sector? Mira, yo creo que son buenas. Yo soy optimista digamos, de siempre, no es pero creo que desde el lado de la obra pública se han licitado obras que son muy muy interesantes y obras grandes, como son las dos cárceles, la cárcel federal y la segunda cárcel de Almafuerte. Se ha licitado también la ampliación de la maternidad del hospital Lago Mayores, y ahí tenés 2.200, 2.800 millones de pesos en tres obras. Ahí tenés una utilización de mano de obra muy grande, que incluso nos está empezando a preocupar si esas tres obras se inician en forma simultánea. Vamos a tener un cimbronazo grande, porque la gente de la construcción, cuando se queda sin trabajo, migra a otra zona, a otros trabajos, y no lo conseguimos rápidamente que vuelva. Así que y desde el sector privado también se está viendo, porque lo que sí genera, que es muy bueno el préstamo hipotecario, es que genera demanda.
Entonces hay mucha gente que se va a construir su casa, pero hay muchos otros que quieren comprar. Bien. Entonces, para ese que quiere comprar, se va a generar dentro del ámbito privado, digamos, la construcción para poder salvar esa demanda. Perfecto. Jorge, te hago una última pregunta y agradeciendo por tu tiempo. En este año, donde se ha incrementado tanto el crédito hipotecario, donde han habido más obras públicas, ¿cuánto ha incrementado, como una especie de referencia, ¿no?, la bolsa de cemento? Porque uno siempre, a la hora de sacar quizás un crédito, dice, se aprovechan ahora de que están dando más préstamos y te incrementan todos los insumos. No ha habido un incremento en los materiales que uno pueda decir de que es un precio, digamos, que se están basando por la alta demanda que están aumentando. El cemento no te puedo decir exactamente cuánto es lo que ha aumentado en el año, pero estaba por debajo está muy parejo con la inflación. Y el acero tuvo sí un pico, porque el acero se mueve bastante con el tema del precio de dólar, y cuando el dólar llegó a 18 y tanto, bueno, ahí el acero lo absorbió y después lógicamente bajó y tuvo que acomodarse también en la baja, pero no ha habido un incremento en los materiales que uno pueda decir, no, bueno, ahora que hay demanda aumentan por la demanda. No se ha visto eso en por lo menos acá en Mendoza no lo hemos notado. Jorge, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y seguramente te estaremos contactando cuando surja alguna noticia de relevancia dentro de lo que es el mercado de la construcción. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Jorge, hasta luego. De nada. Y hablábamos allí con Jorge Sanchís, el presidente de la Cámara de la Construcción, y bueno, esperamos que estos créditos hipotecarios sirvan para cubrir ese déficit habitacional, donde el Banco Central estima que tendría que darse un triple el incremento actual de los créditos hipotecarios para poder cubrir lo que se estima sería el ideal habitacional en la Argentina. Bueno, lo importante es que lo que decía, ¿no?, la última pregunta que le hiciste, el tema de los insumos, que si hay incremento es producto de la inflación y no de la especulación, en definitiva. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Regresamos con Economía para todo el público. Recordamos que te podés contactar por la línea pública al 462-3602, a nuestra línea de WhatsApp acá en Radio La Red al 2616-516916, o con el programa en nuestro Facebook de Economía para todo público, o también nuestra cuenta de YouTube para escuchar la columna especial como la que tuvo hoy el doctor Pablo Salvador. Y retomamos, Pablo, con el tema del déficit, ¿no? Porque salió información respecto de un ranking de cómo las provincias habían hecho su trabajo en materia de tratar de reducir justamente el gasto público para poder reducir ese déficit fiscal al cual vos comentabas. Sí, es así, digamos, si uno va a los números concretos, digamos, Mendoza, digamos, recién mencionábamos que a nivel nacional había déficit, tanto, digamos, primario como fiscal. Bueno, en el caso de la provincia de Mendoza, el resultado es positivo, es decir, ha tenido un resultado primario de 8% de superávit. Esto es, el resultado primario, recordemos, es ingresos y gastos sin tener en cuenta la deuda. Y si tenemos en cuenta la deuda, los intereses de la deuda, sigue teniendo superávit, algo menor, de un 4%, pero ambos resultados son positivos en el acumulado de enero a julio de este año comparado con enero-julio del año 2016. Claro, en este ranking, ¿qué es lo que hacía notar? En materia de gastos, ¿sí?, la provincia de Mendoza está séptima en un ranking de porcentual siempre. A nivel, cuando hablamos de comparar y decir que algo está mejor que otro, siempre estamos comparando, y para eso se comparan mismos periodos de un año
contra mismo periodo del año anterior, para evitar lo que uno denomina la estacionalidad, ¿no? Exactamente. En el año 2016, en su totalidad versus el año 2015, Mendoza redujo su gasto un 7%, que uno puede decir, ¿eso es mucho, es poco? No sabemos, porque hay algunas provincias que quizás redujeron muy poco su gasto porque hicieron muy bien los deberes en un periodo anterior, ¿sí? Esa base con la cual nosotros comparamos fue mucho mejor. Pero bueno, Mendoza estuvo séptima y Jujuy octava. Desde el punto de vista político son las provincias que están asociadas al gobierno nacional, ¿sí? Y el resto de las provincias, muchas, como Santa Cruz, Misiones y Santiago del Estero, tuvieron que reducir mucho más, seguramente, porque el gobierno reduce un poco esos envíos, esos aportes que hace a las provincias, ¿no? Un factor, digamos, que tienen en común tanto las provincias en general como el nivel gobierno nacional es el tema de los gastos en personal. Así como decíamos que a nivel nacional el 60% eran salarios, jubilaciones y asignaciones familiares, en el caso de Mendoza el 54% del gasto de la administración pública provincial corresponde a gastos de personal. Por lo tanto, es muy difícil cuando las provincias o la nación tienen que recortar. Sí, ustedes están sintiendo ruido en este estudio y eso es porque hoy vamos a hacer una parte distinta del programa. Como ustedes saben, desde hace muchos años la gente de Matices del Vino está todos los sábados de 12 a 14 horas y hoy tienen ganas de estar con nosotros y nosotros con ellos, porque la verdad queremos compartir un buen momento de algunos vinos, algunas de las tantas picadas que les aseguro que si este programa estaría en la pantalla del canal, de alguno de los canales, todo el mundo estaría con ganas de ser invitado. Así que en este momento Cristian, su conductor, está como invitado a nosotros y después vamos a hacer viceversa. Cristian, muy buenos días y gracias por estar. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad que la pasamos muy bien en Matices, de eso se trata. Fue un programa concebido para pasarla bien con amigos, con gente que sabe mucho del mundo del vino y que tiene ganas de compartir un rato agradable con una picada, empanadas y vino. Y guitarra, obviamente. Lisandro siempre viene con su guitarra, así que Vienen bien preparados. es imposible pasarla mal. Después del mate que está preparando Pablo Salvador, vamos a pasar a los vinos. Vos sabés, Cristian, que en nuestro programa el último bloque tiene que ver con lo que nosotros denominamos la pregunta ciudadana y siempre tomamos alguna pregunta que los oyentes nos escriben por alguna línea de contacto. Hoy vamos a obviarlo, les pedimos disculpas a los oyentes porque teniéndote a vos, lo que vamos a buscar es que vos nos hagas la pregunta ciudadana que tiene su propio auspicio. Presenta la respuesta para tu pregunta ciudadana. Punto Viajes. Viajar es posible. Las Heras 699 Ciudad. Y ahora sí, la pregunta ciudadana a cargo de Cristian, el maestro de los vinos. Ponele. No, la verdad que a mí siempre, digamos, me interesa estar como un poco informado lo que es, sin querer mirarme el ombligo, como siempre digo. Bueno, en materia vitivinícola siempre me gusta tener algunos números en mi cabeza para ver cómo va funcionando y en qué se puede mejorar y en qué no. Y bueno, ya que ustedes son los maestros del número, me gustaría saber, ya que la industria vitivinícola es una industria muy fuerte en lo que es exportaciones, sobre todo en la provincia de Mendoza, cuánto está representando hoy las exportaciones de vino en lo que es la exportación en general en la provincia de Mendoza y si tenés el dato en el país, obviamente. Mira, a nivel provincial, si uno tiene en cuenta el complejo completo, ¿no? Es decir, vino fraccionado, vino a granel, mosto, es aproximadamente el 60% de las exportaciones. Es decir, el 60% de todo lo que vende Mendoza corresponde al complejo vitivinícola. Un porcentaje bastante importante. O sea que, digamos, es más de la mitad y si esos datos que me estás tirando lo analizamos, es como la primera industria en materia de exportación en Mendoza. Sí, sin duda en Mendoza, digamos, está el complejo vitivinícola y luego bastante más atrás viene lo que es la metalmecánica con el 4% aproximadamente.
¿Y en el país tenés números? En el país no tengo el dato, pero Mendoza, digamos, y San Juan son los más representativos en cuanto a vinos, por lo tanto esa concentración está básicamente en Mendoza y San Juan, ¿no? Ahora, bueno, ustedes se meten un poco más en política que nosotros, ¿no? Porque como que el programa está un poco más orientado a que un sábado la gente se relaje tomando una copa de vino, cocinando, y es un poco el objetivo nuestro, ¿no? Pero yendo un poco a lo que es la realidad hoy en día del país, vengo de Buenos Aires, estar toda la semana en Buenos Aires, y siendo que la industria representa tanto en lo que es materia de economía, creo que dentro de lo que es opciones de trabajo, o sea, mano de obra y capacidad de trabajo, la industria vitivinícola en Mendoza es la más importante, tengo entendido, ¿no? O sea, da mucho trabajo la industria vitivinícola. La industria en general da bastante trabajo en Mendoza y genera bastante, digamos, actividad económica. Si uno mira la industria completa, la industria manufacturera, donde obviamente la principal es el rubro alimentos y bebidas, donde está el vino, hoy esta industria aporta más o menos entre el 19 y el 20% del PBG en Mendoza. Y si vamos al empleo, también genera entre un 15 y un 20% del empleo privado formal. Por lo tanto, la industria es un componente muy importante de este motor, ¿no?, que hay en Mendoza. Bueno, esas son las cosas que no entiendo yo a veces, Pablo, bueno, yo obviamente no estoy alineado a ningún gobierno, pero estoy mucho más contento ahora, tengo que decirlo, y es increíble que siendo una industria tan importante, sobre todo en materia de trabajo, donde el gobierno mismo dice que realmente cuando uno tiene que analizar cómo anda el tema de la desocupación, va al trabajo privado. Es decir, como que el trabajo público uno no lo tiene que tener muy en cuenta, sobre todo que venimos de una época donde el trabajo público era bastante importante. Y siendo que genera tanto trabajo, desde el gobierno todavía no vemos como un apoyo importante a una industria que tanta capacidad de trabajo tiene. Como vos decís, Pablo, es decir, no es solamente la industria perdón, una copa de vino, por favor. Una copa de vino. No es solamente la industria directamente lo que tiene la capacidad de dar trabajo en las bodegas, sino que hay tantas industrias indirectamente que trabajan en la industria vitivinícola, corcheras, cristalerías, de insumos enológicos, cajas, no sé, de etiquetas. Hay una infinidad de marketing, publicidad, es decir, hay una infinidad prácticamente de empresas que indirectamente trabajan y no se apoya esto. Justamente esto que vos mencionás, ¿no? Digamos, recién decíamos que la industria vitivinícola, el complejo vitivinícola representa el 60% de las exportaciones, por lo tanto es un complejo, un sector, digamos, que está muy sujeto a las variables macroeconómicas nacionales y a la coyuntura externa. Es decir, si yo quiero vender más o exportar más, y ahí tengo que tener menor inflación, menor carga fiscal, mejor infraestructura, y lamentablemente todo este tipo de políticas no dependen de un gobierno nacional que ha optado, digamos, por el gradualismo a ir mejorando, digamos, poco a poco esta competitividad, que yo prefiero, digamos, que la competitividad se mejore, digamos, de esta manera, aunque tarden en verse los resultados, y no tocando el dólar, porque subiendo el dólar inmediatamente ganas competitividad, pero muchas veces aparecen, digamos, algunas especulaciones y ese aumento del dólar termina trasladándose al precio que pagan los consumidores, que no debería siempre ser así. Es verdad. Hasta acá llegamos hoy con Economía para Todo Público. Te agradecemos, Pablo, por tu presencia, agradecemos a Matías Supo en los controles, Cristian. Nosotros nos vamos parcialmente, ¿sí? Vamos a ir a un corte para que el resto del equipo de Matices del Vino ingrese, y te comentamos que si todavía no saliste de tu casa, 8 grados 7 décimas la temperatura actual, va a salir frío todo el fin de semana, y nos vamos con un tema musical como para que le pongas un poquitito más de onda al fin de semana. Chao y muchas gracias. Hasta el próximo.